Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Julio 16. Libro de Esdras, capítulo 5. Entonces el profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Idó, comenzaron a profetizar a los judíos de Judea y de Jerusalén, en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Al oírlos, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reanudar la construcción de la casa de Dios que está en Jerusalén, acompañados por los profetas de Dios que los apoyaban. En ese mismo tiempo, Tatnai, gobernador de la región de este lado del Éufrates, Setar-Boznai y sus colegas fueron a verlos y les preguntaron: ¿Quién les dio la orden de edificar esta casa y de restaurar este santuario? Y añadieron: ¿Cómo se llaman los hombres que construyen este edificio? Pero Dios tenía puesta su mirada sobre los ancianos de los judíos, y no se los obligó a suspender los trabajos, hasta tanto se hiciera llegar un informe a Darío, y se recibiera una respuesta oficial de este asunto. Esta es la copia de la carta que Tatnai, gobernador de la región de este lado del Éufrates, Setar-Boznai y sus colegas, los legados de la región de este lado del Éufrates, enviaron al rey Darío. Ellos le enviaron un informe en estos términos: Al rey Darío, paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios. Se la está reconstruyendo con bloques de piedra, y sus muros son revestidos de madera. El trabajo se hace con mucho empeño y adelanta rápidamente. Hemos interrogado a los ancianos, diciéndoles: ¿quién les dio la orden de edificar esta casa y de restaurar este santuario? Además, les hemos preguntado cómo se llamaban, para hacértelo saber, y hemos consignado por escrito los nombres de los que están al frente. Ellos nos respondieron: nosotros somos los servidores del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo la casa que fue construida hace ya muchos años. Un gran rey de Israel comenzó a construirla y la concluyó. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo, y él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, que destruyó esta casa y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, Ciro, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, autorizó la reconstrucción de esta casa de Dios. Además, el rey Ciro hizo retirar del templo de Babilonia los utensilios de oro y plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y llevado al de Babilonia. Luego esos utensilios fueron devueltos a un tal Sesbazar, al que el rey Ciro nombró comisionado. Él le dijo: toma estos utensilios, ve a depositarlos en el templo de Jerusalén, y que la casa de Dios sea reconstruida en el mismo sitio. Entonces vino Sesbazar y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén. Desde ese momento hasta ahora se ha continuado la construcción, pero todavía no se ha terminado. Ahora, si al rey le parece conveniente, que se investigue en los archivos reales de Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio la orden de reconstruir esta casa de Dios en Jerusalén. Luego, que el rey nos envíe su decisión acerca de este asunto. Libro de Esdras, capítulo 6. Entonces, por orden del rey Darío, se hicieron investigaciones en los archivos de la tesorería de Babilonia, y se encontró en Ecbátana, la fortaleza situada en la provincia de los Medos, un rollo redactado en estos términos: Memorándum. El primer año de su reinado, el rey Ciro dio esta orden acerca de la casa de Dios en Jerusalén. La casa será reconstruida como lugar en el que se ofrecen sacrificios y serán puestos sus cimientos. Tendrá 30 metros de alto por 30 de ancho y habrá 3 hileras de bloques de piedra y una de madera. Los gastos correrán por cuenta de la casa real. Además, serán restituidos los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, para que todo vuelva a ocupar su lugar en el templo de Jerusalén, y sea depositado nuevamente en la casa de Dios. Por lo tanto, ustedes, Tatnai, gobernador de la región del otro lado del Éufrates, Setar-Boznai y todos sus colegas, los legados de la región del otro lado del Éufrates, no intervengan en este asunto.
Dejen trabajar en esa casa de Dios al comisionado de Judea y a los ancianos de los judíos. Que se reconstruya esa casa de Dios en el mismo sitio. Estas son mis órdenes acerca de la conducta que ustedes deben observar frente a los ancianos de los judíos, para la reconstrucción de esa casa de Dios. Los gastos que ellos hagan serán pagados totalmente y sin interrupción de los fondos reales, utilizando los impuestos percibidos en la región del otro lado del Éufrates. También se les entregará sin falta, cada día, lo necesario para los holocaustos del Dios del cielo, novillos, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite, según las indicaciones de los sacerdotes de Jerusalén, para que ellos ofrezcan al Dios del cielo sacrificios de aroma agradable y rueguen por la vida del rey y de sus hijos. Yo ordeno asimismo, si alguien no cumple este edicto, se arrancará una viga de su casa y se lo ajusticiará sobre ella. Luego, se reducirá su casa a un montón de escombros, a causa de este delito. Que el Dios que ha establecido allí su nombre destruya a cualquier rey o pueblo que intente transgredir esta orden, destruyendo esa casa de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto. Que sea cumplido estrictamente. Entonces Tatnai, gobernador de la región del otro lado del Éufrates, Setar-Boznai y sus colegas, cumplieron estrictamente las instrucciones enviadas por el rey Darío. Los ancianos de los judíos llevaron adelante la obra, bajo el impulso del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Así terminaron la construcción, conforme a la orden del Dios de Israel y a los decretos de Ciro y Darío. La casa fue concluida el día 23 del mes de Adar, en el 6º año del reinado de Darío. Todos los israelitas, los sacerdotes, los levitas, y el resto de los repatriados, celebraron alegremente la dedicación de esta casa de Dios. Para su dedicación, ofrecieron 100 novillos, 200 carneros y 400 corderos. Además, ofrecieron 12 chivos, según el número de las tribus de Israel, como sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Después establecieron a los sacerdotes según sus categorías y a los levitas según sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Como todos los levitas se habían purificado, estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los que habían vuelto del destierro, para sus hermanos los sacerdotes y para ellos mismos. Comieron la víctima pascual los israelitas que habían vuelto del destierro, y todos los que habían renunciado a la impureza de la gente del país y se habían unido a ellos para buscar al Señor, el Dios de Israel. Durante 7 días celebraron alegremente la fiesta de los ázimos, porque el Señor los había llenado de gozo, haciendo cambiar la actitud del rey de Asiria hacia ellos, a fin de fortalecer sus manos en los trabajos de la casa de Dios, el Dios de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 15. Versículos del 1 hasta el 21. Una respuesta suave aplaca la ira, una palabra hiriente exacerba el furor. La lengua de los sabios hace amable la ciencia, pero la boca de los necios rebosa necedad. Los ojos del Señor están en todas partes, vigilando a los malos y a los buenos. La lengua afable es un árbol de vida, la lengua perversa hiere en lo más vivo. El necio desprecia la instrucción de su padre, el que acepta la reprensión se muestra prudente. En casa del justo hay mucha riqueza, en las ganancias del malo hay turbación. Los labios de los sabios siembran la ciencia, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los malvados es abominable para el Señor, la plegaria de los hombres rectos obtiene su favor. El Señor abomina la conducta del malvado, pero ama al que va tras la justicia. El que abandona la senda recibirá su escarmiento, el que detesta la reprensión morirá. El abismo y la perdición están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. Al insolente no le gusta que lo reprendan, ni va a donde están los sabios. Un corazón contento alegra el semblante, un corazón afligido abate el espíritu. Un corazón inteligente busca la ciencia, la boca de los necios se alimenta de necedad. Para el desdichado, todos los días son malos, pero el corazón feliz siempre está de fiesta. Más vale poco con temor del Señor, que un gran tesoro con inquietud.
Más vale un plato de legumbres con amor, que un buey cebado pero con odio. El hombre iracundo provoca altercados, el que tarda en enojarse aplaca las disputas. El camino del perezoso es como un cerco de espinas, pero la senda de los laboriosos está despejada. Un hijo sabio es la alegría de su padre, un hijo necio desprecia a su madre. La necedad es la alegría del insensato, pero el inteligente va derecho por su camino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Efeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿Cuándo ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan. Respondieron. Pablo les dijo: Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos, y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a sus oyentes. Pero como algunos se obstinaban y se negaban a creer, denigrando el camino del Señor delante de la asamblea, Pablo rompió con ellos. Luego tomó aparte a sus discípulos y dialogaba diariamente en la escuela de Tirano. Así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, judíos y paganos, tuvieron ocasión de escuchar la palabra del Señor. Por intermedio de Pablo, Dios realizaba milagros poco comunes, hasta tal punto, que al aplicarse sobre los enfermos pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, aquellos se curaban y quedaban libres de los malos espíritus. Algunos exorcistas ambulantes judíos hicieron la prueba de pronunciar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus, diciendo: Yo los conjuro por ese Jesús que anuncia Pablo. Un cierto Sebas, sumo sacerdote judío, tenía 7 hijos que practicaban estos exorcismos. El espíritu malo les respondió: Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre poseído por el espíritu malo, abalanzándose sobre los exorcistas, los dominó a todos y los maltrató de tal manera, que debieron escaparse de esa casa desnudos y cubiertos de heridas. Todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como paganos, se enteraron de este hecho, y llenos de temor, glorificaban el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían abrazado la fe venían a confesar abiertamente sus prácticas, y un buen número de los que se habían dedicado a la magia traían sus libros y los quemaban delante de todos. Se estimó que el valor de estos libros alcanzaba a unas 50,000 monedas de plata. Así, por el poder del Señor, la palabra se difundía y se afianzaba. Después de esto, Pablo se propuso ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Primero iré allí. Decía. Y luego tendré que ir también a Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus colaboradores, Timoteo y Erasto, y él permaneció en Asia un tiempo más. Fue entonces cuando se produjeron graves desórdenes a causa del camino del Señor. Un orfebre llamado Demetrio fabricaba reproducciones en plata del templo de Diana, proporcionando así abundante trabajo a los artesanos. Demetrio los reunió, junto con los que hacían trabajos similares, y les dijo: Ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria. Pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Efeso, sino también en casi toda la provincia de Asia, ese Pablo ha conquistado y seducido a mucha gente, pretendiendo que los dioses fabricados por mano de hombre no son dioses.
De esa manera, no solamente nuestra profesión está amenazada de caer en el descrédito, sino que el templo mismo de la gran diosa Diana corre el riesgo de ser tenido por nada, y aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo entero, terminará por quedar despojada de su prestigio. Al oír estas palabras, la multitud se enfureció y comenzó a gritar. ¡Viva la gran Diana de los Efesios! Y se produjo un gran desorden en la ciudad. Todos irrumpieron en el teatro, arrastrando a los macedonios Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería presentarse delante de la asamblea, pero sus discípulos se lo impidieron. Hasta algunos magistrados de la ciudad, que eran amigos suyos, le rogaron que no se expusiera yendo al teatro. Todo el mundo gritaba al mismo tiempo, ya que la confusión reinaba en la concurrencia, y la mayor parte ni siquiera sabía por qué se había reunido. Entonces hicieron salir de entre la multitud a Alejandro, a quien los judíos empujaban hacia adelante. Este, pidiendo silencio con la mano, quería dar una explicación a la asamblea. Pero en cuanto advirtieron que era un judío, todos se pusieron a gritar unánimemente durante 2 horas. ¡Viva la gran Diana de los Efesios! Por fin, el secretario de la ciudad consiguió calmar a la multitud, diciendo: Efesios, ¿qué hombre de este mundo ignora que la ciudad de Efeso es la guardiana del templo de la gran diosa Diana y de su estatua venida del cielo? Siendo esta una verdad innegable, deben quedarse tranquilos y no actuar apresuradamente. Esos hombres que ustedes trajeron no han cometido ningún sacrilegio ni han dicho ninguna blasfemia contra nuestra diosa. Y si Demetrio y sus artesanos tienen una queja contra alguien, para eso están los tribunales y los procónsules ante quienes se pueden presentar las acusaciones. Si ustedes tienen que debatir algún otro asunto, se decidirá en la asamblea legal. Porque corremos el riesgo de ser acusados de sediciosos a causa de lo que acaba de suceder, ya que no tenemos ningún motivo para justificar este tumulto. Y con estas palabras, disolvió la asamblea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.